Bueno, lo que tengo en mi corazón presentaros ahora me vino porque estoy cada día escribiendo un devocional y estoy enviándolo en forma de audio y también sale en forma escrita. Hay varios temas que el Señor ha puesto en mi corazón que me parece que son vacíos que quizás tenemos muchos creyentes y por eso hace falta, me parece, un devocional así. Cada domingo, por ejemplo, meditamos en la cruz del Señor Jesús, un tema diferente. Entonces, quizás si alguno de vosotros quiere, esto se envía, hay un grupo de WhatsApp y entonces lo enviamos. Entonces, por escrito o en forma de video. Alguien graba en Colombia lo que he escrito con ayuda de algunos hermanos y entonces esto es lo que sale al aire cada día y se llama Reflexiones en el Camino. A propósito, si alguno de vosotros quisiera ayudarnos con la lectura, pues podemos dar algunos tips, algunas ayudas y si alguien quiere servir al Señor en esto, pues encantados. No tenemos todavía colaboradores españoles y sería encantador tener una voz de aquí. Los 3 que han colaborado, 4 han colaborado, son todos de Colombia. Pero sería me parece muy bonito si hubiera alguien de aquí. Pero bueno, como el Señor ponga en el corazón. Como parte de las meditaciones que estoy enviando cada día, los días sábados me ocupo de un libro de la Biblia. Y la vez pasada, el sábado pasado, nos ocupamos de Filipenses. Y de allí sale lo que quisiera compartir con vosotros hoy. Filipenses. Pues en la meditación que aparece en Reflexiones en el Camino está un resumen de Filipenses traído al siglo XXI. ¿Por qué leer Filipenses en el siglo XXI? Y uno de los temas que sale allí que me gustaría desarrollar y que está que impregna todo el libro de Filipenses es la humildad. Nosotros hemos cantado una canción que es muy conocida, Fija tus ojos en Cristo. La canción sigue diciendo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. La verdad es que Dios nos ha dicho que fijemos nuestros ojos en el Señor Jesús, no solo para encontrar descanso, inspiración, sino también para ver sus glorias y para cambiar, para ir cambiando, ir siendo transformados conforme a esa gloria, conforme a esas glorias. Y una de las glorias del Señor Jesús es su humildad. Y eso es lo que brilla en Filipenses. La humildad. ¿Quién escribe Filipenses? Pablo.
capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. En el versículo 7 dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Este versículo y otros más nos hacen ver que este hombre está encarcelado. El apóstol Pablo está en prisión. Y tal como leemos en Hechos 16, al mismo Pablo en prisión, ¿recordáis? Con Silas, adolorido, azotado injustamente y puestos sus pies en el cepo, probablemente sus manos también. ¿Y qué hacían a medianoche en esa incomodidad? Sin colchón, sin nórdico, en medio de la prisión en Grecia. ¿Qué hacían Pablo y Silas? ¿Recordáis? Cantaban a medianoche y oraban. Nosotros acabamos de tener un tiempo de canto y cantamos muy contentos y es muy bonito escucharos, pero estamos bien sentados, con calefacción, estamos muy bien aquí, pero esto en la cárcel es otra cosa. Y así canta el apóstol Pablo. Entonces, Filipenses expresa este sentir como en una forma ampliada. ¿Y cuál es el secreto? ¿Cómo puedes cantar en medio de la aflicción? Tal vez no todos vamos a prisión, pero todos sí pasamos por aflicciones y momentos duros. ¿Cuál es el secreto para cantar aún en medio de la noche oscura de una prueba? Fijar los ojos en Cristo. Entonces, lo terrenal se deslíe. Esa es una palabra correcta aquí. Lo terrenal cae, como que lo que pasa con una figura de nieve cuando el sol le da fuerte. ¿Cómo se llama eso? Se derrite, ¿perdona? Cundir. Funde, se funde. Gracias. Cae, se deshace. Eso pasa cuando miramos al Señor Jesús. Aún en una cárcel, aún en medio de un funeral, como nos pasó la semana pasada, aún en medio de problemas, todo esto se funde, se deslíe, pierde su forma, pierde toda su potencia, toda su imponencia, cae delante de Él. El secreto está en fijar nuestros ojos en el Señor Jesús. Entonces Pablo, uno de los temas que tocará en Filipenses era la humildad. ¿Y qué es lo que hace? Fija nuestros ojos en el Señor Jesús. Capítulo 2. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual,
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta porción es muy conocida, pero es deliciosa a la vista. El apóstol Pablo en Filipenses quiere hacer un llamado a la unidad en la práctica. El Señor ya nos hizo uno y uno seremos para siempre, todos los creyentes, pero nos hace falta un esfuerzo para guardar la unidad en la práctica. Y entonces el apóstol dice, para que haya esa unidad necesitáis tener el sentir. El sentir es algo del corazón que hubo en Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Cristo Jesús? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Estamos hablando de la persona más sublime, gloriosa y grandiosa del universo. El que está por encima de todo. Y ante quien toda otra grandeza se funde. Todas las demás grandezas se deshacen en frente de esta grandeza. Él es hombre, Él se hizo hombre, pero Él es Dios. Y no estimó el ser igual a Dios, lo más alto que existe, sino que no lo consideró tan importante el ser igual a Dios, de tal manera que tuviera que aferrarse a eso para no descender y buscarnos. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que ¿qué? ¿Me ayudáis? Versículo 7. ¿Qué dice? Sino que se despojó a sí mismo. El Señor Jesús se despojó a sí mismo. Y tomó forma de siervo. ¿Alguno de vosotros tiene la versión textual? ¿Nos podrías leer el versículo 7, por favor? Sino que se vació a sí mismo tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Gracias. Tomando forma de esclavo. La palabra original, que está traducida en nuestra Reina Valera como siervo, es esclavo. Esclavo, sin derechos, que pertenece completamente a su amo. Esa forma tomó el Señor Jesús, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios. Forma de esclavo. Y como esclavo voluntario,
tomó ¿cómo es que se llama esto? Una vasija con agua, se quitó su manto y fue y lavó los pies de cada uno de sus discípulos, como un esclavo. Siendo igual a Dios. Ejemplo de humildad absoluto. Ante esa humildad, todas las demás humildades se funden, caen, se deshacen. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres, semejante a un esclavo. ¿Y su humildad se quedó allí? No. Versículo 8, estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? ¿Me ayudáis? Se humilló a sí mismo. Otra vez. Sigue bajando. Y según el texto bíblico, 2 veces habla de este vaciamiento, de esta renunciación de sí mismo. Él se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, que cuando Él tomó forma de esclavo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, estaba a nuestro nivel. Pero estando a nuestro nivel, se humilló más. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte vergonzosa de cruz. Así que a lo menos vemos 2 escalones, pero gigantescos de humillación. Y ya en el segundo nos tomó ventaja, ¿verdad? Hasta la muerte y muerte de cruz. Un descenso completo. No solo bajó hasta donde nosotros estamos, sino más abajo. Y dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él mismo se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo. Pero ahora es Dios quien le exalta. Dios le exaltó hasta lo sumo. Sí, el Señor Jesús queda en el mismo lugar, digamos así, de exaltación que tenía antes de venir, porque era igual a Dios. Baja, desciende y ahora Dios le exalta hasta lo sumo. Forma como una V. Baja de la gloria, desciende hasta lo sumo y Dios luego le levanta hasta lo sumo. Entonces ahora el Señor Jesús tiene una gloria añadida. La primera, la de ser como Dios. Pero ahora tiene una gloria añadida que Dios le dio a causa de su humillación hasta la muerte de cruz. Y además, Él entró al cielo como hombre. Vino del cielo como Dios, se hizo hombre y como hombre hizo todo lo que Dios quería que hiciera, inclusive ir a la cruz. Y después al tercer día Dios le levantó de los muertos y allí le recibió en gloria y le coronó de gloria y de honra y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay un nombre más alto que el de Él. Esto lo hizo Dios. Pero
la proclamación y el reconocimiento de la gloria del Señor Jesús a causa de su padecimiento en la cruz, no se quedó a nivel privado, en la divinidad o en el cielo. Una segunda exaltación, que es la que todavía no vemos, la primera sí, lo que hemos leído en el versículo 9, sí, pero en el versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto será el reconocimiento de todos los hombres de la gloria que el Señor Jesús ahora tiene. Eso no lo vemos todavía. Lo hacemos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Sí, nosotros sí lo exaltamos. Sí reconocemos que Él es el Señor y muchas veces doblamos nuestra rodilla delante de Él. Pero esto será general. Ya no solo será en un círculo privado de los creyentes y en la gloria, sino también toda la tierra lo hará. El Señor Jesús bajó, se despojó a sí mismo, bajó y fue inclusive a la cruz, y ahora elevado por encima de todo nombre, ahora es reconocido en el cielo como Señor. ¿Cómo es que dice allí? Aquí, Jesucristo es el Señor, así es reconocido, pero viene un momento en el que ese reconocimiento será universal. Humildad y gloria. Humillación voluntaria y gloria que Dios le ha dado. Ese es el camino que Pablo quiere presentarnos a nosotros para nosotros seguirlo. Humildad voluntaria y que Dios en su momento nos exalte junto con el Señor Jesús. Entonces, primero presenta la gloria del Hijo de Dios. Y nuestra boca queda abierta contemplándole a Él. Pero después vienen personas que reflejan lo mismo. El primero de ellos es Pablo mismo. Versículo 17 de Filipenses 2. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. La libación es un sacrificio o una ofrenda de vino que era un accesorio a una ofrenda de un animal. Eso está en el Antiguo Testamento. Una libación era una ofrenda accesoria o secundaria. La ofrenda principal era la del animal, como hemos visto con detalle hace unos meses. Pero Pablo, aunque es la persona que habló a los filipenses, mostró el camino de la salvación a los filipenses, se goza y regocija, o sea, se goza y se regoza con el servicio, como dice aquí, el sacrificio y servicio de la fe de los filipenses. Es decir, hermanos, me gozo mucho de veros servir y de veros sacrificaros por el Señor.
aunque yo quede como algo secundario, como algo que nadie le presta atención. Lo que muestra el apóstol Pablo es, no importa dónde quede yo, con tal que vosotros tengáis gloria. Humildad, sí, del apóstol Pablo. Pero esa humildad es solo un reflejo de lo que él nos ha presentado del Hijo de Dios. En realidad el apóstol usará el capítulo 3 para extender esto que él, esta humildad a la que el Señor le permitió llegar. Dice el versículo 4 de Filipenses 3. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y entonces enumera varias cosas por las que él es superior a otros. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Quién de vosotros es así? Sin embargo, dice en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Yo tengo títulos. Yo pertenezco a una raza escogida en esta tierra. Además, muy culto, muy educado y respetado dentro de la religión que yo tenía antes de convertirme. Pero eso no vale nada en relación con verme en Cristo. Sí es verdad que por haber tratado de cumplir la ley y cumplir el Antiguo Testamento, soy irreprensible, según lo que la ley dice. Tengo esa justicia, dice el apóstol aquí. Pero eso es muy poco. Es contentarme con muy poco. Es mi propia justicia y eso está muy por debajo de lo que es tener la justicia que es de Dios por la fe en Cristo. Justicia revestidos de la justicia de Cristo, muy superior a la de cualquier hombre o mujer de Israel que guardaba la ley. No. Por favor, todo eso a la basura. A la basura. Que todo eso se pierda y que solo pueda verse en mí aquello que tengo de Cristo. Y aquí el apóstol nos deja igual a nosotros en pleno siglo XXI que a él. La justicia
de la que Dios nos ha revestido por la fe en Cristo, es una cosa que no podemos comprender del todo, valorar del todo. Una justicia que Dios acepta. Vaciado de sí mismo para ser hallado solo en Cristo. Humillación del yo para ser exaltado en Cristo. Esa es la dicha que el apóstol Pablo pinta para sí mismo aquí. Y es la dicha que podemos tener todos nosotros. Vaciarnos de nosotros mismos, de todo aquello que puede hacernos valer en este mundo. Tener la capacidad de decir, oye, todo eso a la basura. No me habléis de eso, por favor. Eso ya no importa. Habladme de quién soy en Cristo. Vaciamiento, gloria. Lo mismo que el Señor Jesús. Un reflejo de Él. Precioso ejemplo, el de este hermano, que usó una cosa tan oscura, tan desanimadora como la prisión para escribir cosas tan gloriosas. Pero escuché a un hermano decir una vez, oye, pero si tú miras el ejemplo de Cristo, a lo mejor te desanimas. Eso es como muy alto. Y bueno, si miras el ejemplo del apóstol Pablo, a lo mejor dices, bueno, era Pablo el cristiano número 1, el mejor cristiano que ha existido en todos los tiempos. Pero es que yo soy normalito. Yo soy un cristiano promedio. Pues el apóstol también muestra a un cristiano más normal que refleja lo mismo. Allí mismo en el capítulo 2 de Filipenses. Versículo 19. Del 19 al 22. Lo leemos juntos. ¿Me ayudáis? Filipenses 2 del 19 al 22. 1, 2, 3. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? Un hombre muy débil físicamente. Se enfermaba con facilidad. Un hombre que había que estarlo empujando, ayudando, animando, porque de por sí era más bien una persona dada a decaerse, a desanimarse. Sin embargo, el apóstol Pablo conoce el corazón de Timoteo y nos lo trae aquí. ¿Qué hace Timoteo? Dice el versículo 20, se interesa sinceramente por los otros creyentes. Él no importa. Timoteo se pone a un lado a sí mismo. ¿Cómo están los hermanos? A ver qué puedo hacer para ayudarles. ¿Cómo puedo orar por ellos? Este hermano, esta hermana, este hermano más allí.
sinceramente se interesa por los demás. Se vacía a sí mismo, él no importa, y se interesa por los otros. Se olvida de sí mismo y se interesa por los otros. Y Pablo hasta este momento no había encontrado a ninguno como él. Este es un ejemplo muy bonito, el ejemplo de Timoteo. Y siempre necesitamos Timoteos en toda congregación, que está tan ocupado de los otros que se olvida de sí mismo. ¿Y qué tal si todos fuéramos así? Se vacía de sí mismo por los otros. Versículo 21. Todos en general buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y en medio de ese ambiente general, Timoteo brilla, ¿verdad? Se vacía a sí mismo por los demás. Y no es él mismo el que habla de él mismo. Él no habla de sí mismo. Timoteo no habla de sí mismo. Pero el apóstol, a quien escuchamos porque tiene autoridad, exalta a Timoteo. Otro ejemplo de una persona que se vacía a sí mismo, como el Señor Jesús, y que recibe honra. Aquí recibe honra del apóstol y estamos hablando muy bien de Timoteo. Lo estamos honrando gracias a que quedó escrito. En la gloria, seguramente la recompensa será mayor para Timoteo por su vaciamiento de sí mismo. Hermoso, ¿verdad? Pero sí, este hermano del que escuché esto hace mucho tiempo, dijo, pero a lo mejor alguno de nosotros piensa, no, pero es que Timoteo estaba muy cerca del apóstol Pablo, claro, es lógico, hombre, aprende de él y bueno, tenía ventaja sobre nosotros somos más normalitos, somos más sencillitos. Entonces el apóstol nos da otro ejemplo. Versículo 25. Hasta el 30. Leo yo el 25, vosotros el 26, luego yo el 27 y así, hasta el 30, Bueno, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que me envió con mayor solicitud, para que al verte de nuevo os veáis y yo esté con menos tristeza. Y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Preciosa biografía. Un hermano no muy notable, Epafrodito. No escuchamos mucho de él, no leemos mucho de él en la Biblia, ¿verdad? Se nos traba todavía un poco la lengua pronunciando su nombre porque no es tan conocido. ¿Y cuántas cosas hizo?
versículo 25, el apóstol Pablo lo llama mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Cuántos títulos hay aquí? Hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero, ministrador de mis necesidades. ¿Cuántas cosas puede hacer un hermano muy sencillo que apenas se nota? Pero estaba con Pablo allí, era un verdadero hermano para él. Además era su colaborador. No hacía gran cosa él. Era un hermano que ayudaba para que Pablo pudiera hacer lo que hacía. Era un segundo detrás de Pablo. Pero él lo hace con todo gusto. Además era un compañero de milicia. Así que cuando había que sufrir por la causa de Cristo, cuando había que estar firme por la causa de Cristo, cuando había amenazas, ahí estaba él firme. Compañero de milicia. Además era un mensajero. Un mensajero. Y probablemente fue él el que llevó la carta de los filipenses desde la cárcel hasta Filipos. Un mensajero. Poca cosa, diríamos nosotros. Pero también no solamente llevaba el mensaje de Pablo a los filipenses, sino también de los filipenses hacia Pablo. Porque los filipenses tenían en su corazón dar una ofrenda, dice el capítulo 4, y se la hicieron llegar a Pablo. Y evidentemente fue por mano de Epafrodito. Un mensajero para allá y mensajero para acá. Llevando bendición para allá, trayendo bendición para acá. Pero poca cosa. Un hermano no muy notable. Más normal que Timoteo. Y sin embargo muestra el mismo reflejo que mostró Timoteo y que mostró Pablo. El mismo reflejo del Señor de la gloria, que se vació a sí mismo y después fue exaltado. Epafrodito no busca figurar, no busca mostrarse. Es el apóstol Pablo el que aquí dedica 6 versículos a él. Y seguramente lo que el Señor le tiene guardado allí en la gloria a Epafrodito por esto que hizo. Pero Epafrodito no solamente ayudaba a Pablo y estaba listo en todo lo que hiciera falta para ayudar a Pablo en su servicio, sino que también le importaban los filipenses. Y se enfermó. Por causa de la obra estuvo próximo a morir. Se expuso. La obra del Señor era más importante para él que su propio bienestar. Estuvo próximo a la muerte, dice el versículo 30. Por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Pero su mayor tristeza para volver a nuestro texto, no fue lo que él sentía, el dolor que él sentía. Su mayor tristeza es que los hermanos se enteraran de que él estaba adolorido, de que él estaba sufriendo. Y eso
dice el versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Es decir, padeció más por saber que los otros sufrían por él que lo que él mismo sufría. Otro hermano vaciado de sí mismo, a quien el Señor exalta. Entonces la misma figura que podemos hacer con el Señor Jesús como una V, de lo alto a la humillación y de la humillación a la exaltación, lo vemos en Pablo, lo vemos en Timoteo y lo vemos en Epafrodito. Y es el camino que todos estamos invitados a seguir, todos nosotros en el presente siglo. Mostrar lo mismo, reflejar lo mismo, reflejar Filipenses 2 del 5 al 11 delante de esta sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Ese es uno de los temas, una de las cosas que pesan en el corazón de Pablo allí en la cárcel pensando en los filipenses. Y esto les escribe. Y el Señor en su bondad conservó este escrito inspirado por Él para que tengamos las mismas lecciones hoy en día. Y este sentir que hubo en Cristo Jesús, que fue reflejado por estos primeros cristianos, en la medida en que se ve reflejado en nosotros hoy, también nos ayuda en la unidad, que es una cosa que al Señor le pesa en su corazón y que no es fácil, que todo nuestro ser lucha contra eso. No es fácil guardar la unidad en la práctica. Pero lo que nos ayudará en esto, entre otras cosas, que nos muestra Filipenses, está esta. Fijar los ojos en Cristo en este aspecto de la humildad. Y normalmente esa es solo la primera parte en el camino de Dios. La humildad, la humillación es solo la primera parte del camino que Dios nos ha trazado. La segunda parte de ese mismo camino es la exaltación, pero no la exaltación que nos damos a nosotros mismos, la exaltación que Él nos da. Pues que el Señor nos ayude. Esto me inspira a mí personalmente. Y quisiera también hacer lo mismo que Pablo. Todo lo que pudiera darme gloria a mí mismo, en mí mismo, porque yo me lo he ganado, a la basura. Para que todo lo valioso, lo de gloriarme que quede en mí, sea todo dado por Cristo Jesús. Pues que el Señor nos ayude a todos nosotros en este camino. Muchas gracias.